Los humanos más odiados de la historia del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las personas más odiadas en toda la historia de la humanidad? ¿Qué lleva a un ser humano a cometer actos tan terribles que su nombre queda marcado para siempre como sinónimo del mal absoluto? En este video, vamos a adentrarnos en las vidas de los individuos más despreciados que han caminado sobre la Tierra. Prepárate, porque algunas de estas historias son tan perturbadoras que cambiarán tu perspectiva sobre la naturaleza humana. La historia de la humanidad está llena de grandes héroes, pero también de villanos que han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva. Estos no son simples criminales comunes. Son personas que, por sus acciones, causaron sufrimiento a millones, destruyeron naciones enteras y dejaron un legado de odio que persiste hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que estas personas nacieron malvadas, o fueron las circunstancias las que las convirtieron en monstruos? Quédate hasta el final, porque la respuesta podría sorprenderte. Empecemos con el nombre que probablemente todos conocen, Adolf Hitler. El líder nazi que gobernó Alemania entre 1933 y 1945 es quizás la figura más universalmente odiada en la historia moderna. ¿Pero qué hizo exactamente para ganarse este título? Hitler fue el arquitecto del Holocausto, un genocidio sistemático que resultó en la muerte de 6 millones de judíos, además de millones de gitanos, personas con discapacidades, homosexuales y opositores políticos. Su ideología basada en la supremacía racial aria llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que costó la vida de aproximadamente 70 millones de personas. Lo más escalofriante de Hitler no fue solo la magnitud de sus crímenes, sino la eficiencia industrial con la que fueron ejecutados. Los campos de concentración no fueron improvisaciones caóticas, fueron máquinas de muerte meticulosamente diseñadas. Auschwitz, Treblinka, Dachau, estos nombres resuenan como sinónimos del horror absoluto. Las cámaras de gas, los experimentos médicos inhumanos, el trabajo forzado hasta la muerte. Hitler transformó el odio en una política de Estado, y lo hizo con una popularidad inicial que todavía nos hace cuestionar cómo sociedades enteras pueden ser seducidas por la retórica del odio. Pero espera, porque Hitler no está solo en esta lista. Hay otro dictador cuyo recuento de víctimas es incluso mayor, aunque su nombre no sea tan inmediatamente reconocido en Occidente. Estoy hablando de Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética que gobernó con puño de hierro durante casi 30 años. Stalin es responsable de la muerte de entre 20 y 40 millones de personas, dependiendo de las estimaciones históricas. ¿Cómo es posible que una sola persona cause tanto sufrimiento? Stalin utilizó el hambre como arma política. El Holodomor, la gran hambruna en Ucrania entre 1932 y 1933, fue un genocidio deliberado que mató a millones de ucranianos. Stalin confiscó los alimentos, cerró las fronteras y dejó que la gente muriera de hambre mientras los graneros del Estado estaban llenos. Imagina ver morir a tu familia de inanición mientras sabes que hay comida, pero el gobierno la guarda bajo llave. Las grandes purgas de Stalin enviaron a millones más a los gulags, campos de trabajo forzado en Siberia donde las condiciones eran tan brutales que pocos sobrevivían. Lo que hace a Stalin particularmente odioso no es solo el número de víctimas, sino la paranoia y la crueldad sistemática de su régimen. Cualquiera podía ser denunciado como enemigo del Estado por el más mínimo motivo. Vecinos denunciaban a vecinos, hijos a padres. El terror era la herramienta de control, y Stalin lo perfeccionó hasta convertirlo en un arte macabro. Incluso sus colaboradores más cercanos vivían con miedo, sabiendo que podían ser los próximos en caer en desgracia. Y ahora, cuando piensas que ya has escuchado lo peor, permíteme presentarte a alguien que convirtió un país entero en un campo de exterminio. Pero antes de continuar con esta historia, déjame preguntarte algo. ¿Sabías que algunos de los peores crímenes contra la humanidad ocurrieron en lugares que nunca imaginaste? Sigue escuchando, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Pol Pot, el líder de los Khmeres Rojos en Camboya, orquestó uno de los genocidios más brutales y rápidos de la historia moderna. Entre 1975 y 1979, durante solo 4 años, Pol Pot fue responsable de la muerte de aproximadamente 2 millones de personas, casi un cuarto de la población de Camboya. Su visión utópica de crear una sociedad agraria comunista perfecta se transformó en una pesadilla apocalíptica. Pol Pot vació las ciudades a la fuerza, enviando millones de personas, incluidos enfermos y ancianos, a trabajar en el campo. Cualquiera con educación, que usara gafas, que hablara idiomas extranjeros o que simplemente tuviera manos suaves era considerado un enemigo del Estado y ejecutado. Los Khmeres Rojos asesinaron a maestros, médicos, ingenieros, monjes budistas. La sociedad entera fue desmontada y reconstruida sobre montañas de cadáveres. Los campos de la muerte de Camboya son testimonio silencioso de esta locura, lugares donde las calaveras se apilan por miles,
recordándonos la capacidad humana para la destrucción. Ahora que hemos explorado algunos de los dictadores más sanguinarios de la historia, es momento de hablar sobre otro tipo de maldad, el terrorismo. Y cuando hablamos de terrorismo moderno, hay un nombre que cambió el mundo para siempre. ¿Te acuerdas dónde estabas el 11 de septiembre de 2001? Porque ese día, Osama Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del planeta. Osama Bin Laden fue el fundador y líder de Al-Qaeda, la organización terrorista responsable de los ataques del 11 de septiembre que mataron a casi 3.000 personas en Nueva York, Washington, D.C. y Pensilvania. 2 aviones comerciales estrellándose contra las Torres Gemelas en directo por televisión, el Pentágono en llamas, el vuelo 93 cayendo en un campo en Pensilvania. Estos no fueron solo ataques terroristas, fueron actos diseñados para sembrar el terror global y cambiar el curso de la historia. Y lo lograron. Bin Laden no solo orquestó el 11 de septiembre. Su red terrorista fue responsable de numerosos ataques antes y después, los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998, el ataque al USS Cole en 2000, y una cadena interminable de atrocidades. Su interpretación extremista del Islam justificaba el asesinato de civiles inocentes, incluidos musulmanes, en nombre de una guerra santa distorsionada. Durante casi una década, el mundo entero lo buscó, hasta que finalmente fue encontrado y abatido en 2011 en Pakistán. Pero Bin Laden no es el único terrorista que ha marcado la historia reciente. Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, llevó el terrorismo a nuevos niveles de brutalidad. Bajo su liderazgo, ISIS conquistó vastas áreas de Irak y Siria, estableciendo un autoproclamado califato donde aplicaban una versión medieval y extremadamente violenta de la Sharía. Las ejecuciones públicas, las decapitaciones transmitidas en video, la esclavización de mujeres y niñas yazidíes, la destrucción del patrimonio cultural de la humanidad. Al-Baghdadi transformó regiones enteras en infiernos en la tierra. Y ahora déjame llevarte más atrás en la historia, porque el mal no es una invención moderna. Mucho antes de Hitler o Stalin, hubo conquistadores y emperadores cuya crueldad era legendaria. ¿Has oído hablar de Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador? Este príncipe rumano del siglo XV inspiró la leyenda de Drácula, pero la realidad histórica es aún más aterradora que cualquier ficción. Vlad III ganó su apodo por su método de ejecución favorito, el empalamiento. Sus víctimas eran atravesadas por estacas de madera que se insertaban en el cuerpo de manera que la persona tardara horas o incluso días en morir, experimentando un sufrimiento inimaginable. Se dice que en una ocasión Vlad empaló a 20.000 personas y las dispuso en un bosque de los empalados para intimidar a un ejército invasor otomano. Cenaba rodeado de sus víctimas agonizantes, disfrutando del espectáculo de su sufrimiento. Su crueldad era tan extrema que incluso en una época violenta como el siglo XV, su reputación era de puro horror. Pero si hablamos de conquistadores brutales, no podemos olvidar a Gengis Khan. El fundador del Imperio Mongol es responsable de la muerte de aproximadamente 40 millones de personas en el siglo XIII, un número astronómico para la época que representaba aproximadamente el 11% de la población mundial. Las conquistas de Gengis Khan fueron devastadoras, ciudades enteras eran arrasadas, poblaciones completas masacradas. Los mongoles tenían una política clara: si una ciudad se rendía, podía ser perdonada con tributos. Si resistía y luego era conquistada, cada hombre, mujer y niño era ejecutado. En algunas ciudades, los mongoles construían pirámides con cráneos humanos como advertencia para otros. El terror era una herramienta estratégica, y Gengis Khan la utilizaba con maestría. Algunos historiadores argumentan que sus conquistas cambiaron tanto el paisaje demográfico de Asia que incluso afectaron el clima global, reduciendo las emisiones de carbono porque tantas tierras cultivadas quedaron abandonadas. ¿Y qué hay de los conquistadores coloniales? Leopoldo II de Bélgica es un nombre que está ganando reconocimiento por sus atrocidades en el Congo. Entre 1885 y 1908, Leopoldo gobernó el Estado Libre del Congo como su propiedad personal, no como colonia belga, sino como su finca privada. Durante su reinado, aproximadamente 10 millones de congoleños murieron debido al trabajo forzado, la brutalidad, las enfermedades y el hambre. Los agentes de Leopoldo cortaban las manos de los trabajadores que no cumplían con las cuotas de recolección de caucho. Aldeas enteras eran quemadas si no producían suficiente. Las familias de los trabajadores eran tomadas como rehenes para asegurar la cooperación. Todo esto mientras Leopoldo se presentaba en Europa como un filántropo que estaba civilizando África. La hipocresía y la brutalidad de su régimen fueron tan extremas que incluso otros imperios coloniales europeos, no exactamente conocidos por su humanidad, protestaron. Pero espera, porque todavía hay más nombres que necesitas conocer. Personas cuyas acciones fueron tan viles que su memoria sigue generando repulsión siglos después. ¿Estás preparado para continuar?
Porque en la última parte de este video, vamos a explorar casos que desafían nuestra comprensión de la crueldad humana y responderemos a la pregunta fundamental: ¿qué podemos aprender de estas figuras oscuras? Hemos recorrido siglos de historia humana, desde dictadores modernos hasta conquistadores medievales, pero todavía hay figuras que merecen ser mencionadas en esta lista de los más odiados. Y algunas de ellas podrían sorprenderte, porque no siempre los monstruos de la historia son los que esperamos. Hablemos de Iván el Terrible, el primer zar de Rusia. Iván IV gobernó durante el siglo XVI y su reinado fue marcado por una paranoia extrema y una crueldad legendaria. Creó los Oprichniki, una especie de policía secreta que aterrorizaba a la nobleza rusa. En un ataque de furia, Iván mató a su propio hijo y heredero con un golpe de su bastón. La masacre de Novgorod en 1570 es particularmente horrenda. Durante 5 semanas, las tropas de Iván asesinaron entre 20.000 y 60.000 habitantes de la ciudad, incluyendo mujeres y niños. Las víctimas eran torturadas de maneras inimaginables antes de ser ejecutadas. Y si hablamos de tortura y crueldad, tenemos que mencionar a Tomás de Torquemada, el gran inquisidor español. Torquemada fue el arquitecto de la Inquisición española, responsable de la tortura y ejecución de miles de personas acusadas de herejía entre 1483 y 1498. Judíos, musulmanes, conversos, cualquiera sospechoso de no ser un verdadero católico podía ser arrestado, torturado hasta confesar cualquier cosa y luego quemado en la hoguera. Su fanatismo religioso y su sed de poder lo convirtieron en símbolo de la intolerancia y la persecución religiosa. Ahora, quiero llevarte al siglo XX nuevamente, pero a un contexto diferente. Mao Zedong, el líder comunista de China, es responsable de lo que posiblemente sea el mayor número de muertes causadas por un solo individuo en la historia, entre 40 y 80 millones de personas. ¿Cómo es esto posible? El gran salto adelante de Mao, iniciado en 1958, fue un intento de industrializar rápidamente China a través de la colectivización forzada de la agricultura. El resultado fue la hambruna más devastadora en la historia humana. Entre 1959 y 1961, aproximadamente 36 millones de chinos murieron de hambre. No fue una hambruna natural, fue causada por políticas desastrosas que Mao se negó a cambiar incluso cuando la evidencia del desastre era abrumadora. Los campesinos eran forzados a fundir sus herramientas agrícolas para hacer acero inútil, dejándolos sin medios para cultivar. Los líderes locales mentían sobre las cosechas para complacer a Mao, lo que llevaba a que el gobierno confiscara aún más grano, dejando a las comunidades sin nada. La gente comía corteza de árboles, tierra, incluso se reportaron casos de canibalismo por la desesperación. Y después vino la Revolución Cultural, otro desastre maoísta que entre 1966 y 1976 causó millones de muertes adicionales. Mao movilizó a los jóvenes guardias rojos para perseguir a intelectuales, maestros, artistas, cualquiera considerado enemigo de la revolución. Familias fueron destrozadas, el patrimonio cultural fue destruido, personas fueron humilladas públicamente, torturadas y ejecutadas. Mao murió en su cama en 1976, nunca enfrentando justicia por sus crímenes. Hablemos también de alguien más contemporáneo, Saddam Hussein. El dictador iraquí que gobernó con brutalidad extrema desde 1979 hasta 2003. Hussein usó armas químicas contra su propia población, particularmente contra los kurdos en el ataque con gas de Halabja en 1988, donde murieron 5.000 civiles. Sus guerras contra Irán y Kuwait costaron cientos de miles de vidas. Su régimen era conocido por torturas sistemáticas, ejecuciones masivas y desapariciones forzadas. ¿Y qué hay de los genocidas más recientes? Radovan Karađi y Ratko Mladić, líderes serbio-bosnios durante la Guerra de Bosnia en los años 90, fueron condenados por genocidio por la masacre de Srebrenica, donde más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios fueron ejecutados sistemáticamente en 1995. Esto ocurrió en Europa, en plena década de los 90, demostrando que el genocidio no es algo relegado al pasado distante. Ahora bien, después de este recorrido por algunos de los individuos más despreciados de la historia, tenemos que hacernos preguntas importantes. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos? ¿Nacieron estas personas malvadas, o fueron creadas por sus circunstancias? Los psicólogos e historiadores han debatido esto durante décadas. Algunos de estos individuos experimentaron traumas en su infancia. Hitler fue abusado por su padre. Stalin creció en pobreza extrema. Pero millones de personas experimentan traumas similares y no se convierten en genocidas. Lo que todos estos individuos tienen en común es el poder absoluto y la deshumanización de sus víctimas. Cuando una persona o un grupo es deshumanizado, cuando se les ve no como seres humanos sino como obstáculos, parásitos o amenazas abstractas, se vuelve psicológicamente más fácil cometer atrocidades. Hitler deshumanizó a los judíos,
Stalin a los kulaks, Pol Pot a los intelectuales. Esta es quizás la lección más importante: la deshumanización es el primer paso hacia el genocidio. Otra característica común es la construcción de narrativas grandiosas que justifican el sufrimiento. Ya sea la supremacía racial, la pureza ideológica, la gloria imperial o la justicia divina, estos individuos se convencieron a sí mismos y a sus seguidores de que sus crímenes eran necesarios, incluso nobles. Las ideologías extremistas, ya sean políticas o religiosas, pueden transformar personas ordinarias en perpetradores de atrocidades. También debemos recordar que ninguno de estos individuos actuó completamente solo. Necesitaban colaboradores, burócratas, soldados, ciudadanos ordinarios que ejecutaran sus órdenes o simplemente miraran hacia otro lado. El mal a esta escala requiere complicidad sistémica. Por eso es tan importante estudiar estos casos, no solo para condenar a los perpetradores principales, sino para entender cómo sociedades enteras pueden caer en la barbarie. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la vigilancia es esencial. Las democracias deben protegerse contra el autoritarismo. Los derechos humanos no pueden ser negociables. La educación histórica es vital para reconocer las señales de advertencia tempranas. Y quizás lo más importante, debemos resistir activamente cualquier retórica que deshumanice a grupos de personas, porque ese es siempre el primer paso en un camino oscuro. Estos nombres, Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao, Bin Laden y todos los demás que hemos mencionado, no deben ser olvidados. Su recuerdo es una advertencia, un recordatorio de hasta dónde puede caer la humanidad cuando abandona la empatía, la razón y la decencia básica. Son los más odiados porque sus acciones fueron inexcusables, pero también son importantes para recordar porque nos muestran que debemos evitar convertirnos. La historia está llena de héroes y villanos, y aunque hoy hemos hablado de los villanos, es importante recordar que por cada monstruo que hemos mencionado, hubo miles de personas ordinarias que resistieron, que ayudaron a otros, que mantuvieron su humanidad incluso en las circunstancias más oscuras. Esa es la verdadera lección, que el bien también existe, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir qué lado de la historia queremos estar.